Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Gracias, hermano y hermana Janet, por dirigirnos en alabanzas. Busquemos en nuestras Biblias en el capítulo 61. Capítulo 61 de Isaías. He titulado el mensaje de esta noche, Buenas Nuevas de Salvación. Buenas Nuevas de Salvación. Isaías 61. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y cuando lo tenga me da un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque una vez más me das el privilegio de poderme dirigir a tu congregación, Señor. Y yo te ruego, Padre Santo, que me uses en este tiempo que voy a estar hablando tu palabra, que sea yo un instrumento, Señor, en tus manos, que perdones mis pecados. Confieso, Señor, que he pecado y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. Te ruego, Señor, que prepares los corazones acá de los hermanos y los amigos y hermanos que han de ver esa transmisión a través de las plataformas digitales. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú la envías. Que tu palabra, Señor, pueda caer en una tierra fértil, donde pueda germinar, florecer y dar muchos frutos. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Como mirábamos en el mensaje pasado, ya estamos en esta recta final del estudio de Isaías. Estaba viendo esta tarde, estaba viendo en las anotaciones, y comenzamos en julio 17 del 2020. Es decir, ya tenemos 3 años y 11 meses de estar en el estudio de este libro. Ya casi vamos a tener los 4 años y hemos ido tomando algunas pausas, un par de días, pero ya llevamos bastante tiempo estudiando verso a verso el libro de Isaías. Y en esta última sección que estamos viendo, vemos 2 partes. Una que comenzó en el capítulo 59, versículo 20, y va a terminar hasta el capítulo 63. Y aquí se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de esos 1000 años que va a estar gobernando, o sea, el milenio, 1000 años de paz, donde el Señor va a gobernar acá en la tierra. Y la segunda parte comienza en mitad del capítulo 63 y llega hasta el capítulo 66, que es el final, donde habla nuevamente de juicio de parte de Dios a un pueblo rebelde. Va a hablar de cielos nuevos y tierra nueva. A través del estudio de Isaías, desde el capítulo 1 hasta este capítulo que vamos ahorita, en el capítulo 61, hemos podido ver una y otra vez que el Señor hace un diagnóstico del pueblo, con un corazón rebelde, un corazón endurecido, tenían mucha idolatría,
religiosidad. Eran duros. Isaías les predicaba una y otra vez, los llamaba al arrepentimiento, pero el pueblo seguía en esa dureza de su corazón. Y yo creo que al igual que ese pueblo, nosotros también nos podemos identificar con ese pueblo, porque nosotros muchas veces somos exhortados a abandonar el pecado, somos exhortados a que amemos al prójimo, a que seamos perdonadores, a que no busquemos los deleites de esta tierra y del mundo y tantas cosas que la palabra de Dios nos confronta, pero muchas veces no tomamos nosotros una acción. Es cierto, nos vemos confrontados acá cuando la palabra es expuesta, sentimos quizás que la palabra nos golpea, pero hasta ahí llegamos muchas veces. Y no reconocemos ese privilegio, hermanos, que tenemos de que el Señor a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra, muchas veces nos habla directamente a nosotros. Yo muchas veces me he sentido cuando el pastor está predicando, yo siento que la confrontación de la palabra y yo digo, algo tengo que hacer yo con mi vida. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, pero todo está bien, no, pero si yo voy a la iglesia, no, pero si yo me congrego, no, pero si yo sirvo, no, pero si yo hago algo. Pero hay cosas que muchas veces nosotros inconscientemente las hacemos y no están bien, pero la palabra las saca a la luz. Pero cuando salen a la luz muchas veces, en lugar de tomar una acción, lo que hacemos es enojarnos. Y entonces caemos en la misma situación que estaba el pueblo. Caemos en rebeldía. Porque nosotros rápidamente viene el pensamiento, no, pero yo hago las cosas a mi manera. Yo creo que así como yo las hago, así están bien. Pero las cosas no están bien a su manera, ni a la manera mía, sino a la manera que Dios ordena que se deben de hacer. Así que, hermano, yo lo exhorto, si usted se ve confrontado con la palabra, en lugar de decir, pero ¿por qué? O por esto, lo otro, o quizás algo han dicho de mí, o pensar cualquier otra cosa, porque esa es la naturaleza nuestra. La naturaleza nuestra rápido nos lleva a pensar, por algo lo está diciendo, quizás algo me han visto, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Alguien ha dicho algo de mí? No, hermano, Dios conoce todas las cosas y Él sabe cómo hablarnos. De manera que cuando oímos y somos confrontados debemos de tomar una acción, porque si no, aquí tiene el ejemplo de este pueblo, sufrían, pero así querían estar ellos, sufriendo todo el tiempo, porque lo llamaban al arrepentimiento, pero el pueblo no quería. En ese capítulo 60 que vimos en el mensaje pasado, veíamos que el Señor llama a Israel y por aplicación a usted y a mí a levantarse. Lo llama a resplandecer. En el versículo 1 le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En el capítulo 59, en los últimos versículos, el pueblo estaba confesando que estaban en tinieblas, que andaban tropezando a mediodía. Ellos estaban a tientas como ciegos, tocando las paredes, porque estaban en la oscuridad. Pero ahora en el versículo 1, Dios mismo toma la iniciativa de venir a salvarlos, porque no había quien intercediera por el pueblo. Y Él viene y dice, ahora ha llegado la luz. Ahora levántate y resplandece. En el versículo 16 del capítulo 59, el Señor dice que no había un hombre que se levantara y que se interpusiese. No había uno que interviniera. Y eso le causó asombro al Señor. De manera que Él toma la iniciativa. Y cuando ve usted ese cambio, que llegamos al capítulo 60, ya el Señor ha tomado la iniciativa. Ahora Él dice, ¿ya recibiste luz? Antes estabas en oscuridad, o ya recibiste luz. Entonces ahora levántate y resplandece. No nos podemos quedar sentados. Recibimos el Evangelio, viene Jesús, nos rescata en nuestra vida. No nos podemos quedar solo sentados con eso. Tenemos que
resplandecer, tenemos que reflejar el carácter de Cristo y que cada persona pueda ver, no como lo dije la vez pasada, no que usted brilla con una luz propia, no, que usted brilla con la luz de Jesús. Vamos a nuestro texto base, pero antes quisiera que vayamos a Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 al 22. Lucas 4, 16 al 22. Y esa profecía del capítulo 61 es muy conocida. Ahora es fácil, se vuelve fácil identificar cuando en el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ya sabemos sobre quién está, porque Jesús mismo se atribuyó esto. Él dijo: yo soy del que está hablando Isaías en el capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer hasta el 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El contexto de esto, hermano, es: Jesús ya había sido bautizado, ya había estado en la tentación en el desierto y ahora iba a comenzar su ministerio. Su ministerio iba a comenzar siendo ya público después de esto. Y dice el verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, aquí está leyendo Isaías 61, del 1 al 3. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús aquí cierra la profecía, ya no continúa leyendo el libro, sino que ahí para, porque justo antes, después de esto, después de predicar el año agradable del Señor, viene: y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Por qué Jesús para? La razón es porque en su primera venida Él venía a proclamar el año del favor de Dios, el año agradable del Señor. El día de la venganza de Dios es un tiempo de juicio que va a tener su cumplimiento en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Será un tiempo donde el Señor va a dar lo que merece el hombre. Va a venir juicio. Por esa razón, Él para y ya no continúa leyendo en el libro. Recuerde que el profeta, hermano, él miraba al futuro, digamos, y veía esa visión, pero él no sabía con certeza cuál iba a ser la distancia entre esos dos eventos. Él no podía entre proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza. Él ve los dos eventos, pero no sabe con certeza cuánto tiempo va a haber en medio de esos dos. Por esa razón Jesús solamente Él habla de la primera parte, porque la segunda parte, el día de la venganza, va a ser en su segunda venida. Muchos han puesto el mejor ejemplo, dicen, es si usted va a unas montañas, hablando acerca de la profecía, si usted va a unas montañas y usted puede ver dos montañas, cuando está usted de lejos, usted ve las dos montañas y puede ver una atrás de la otra como si estuvieran cerca, como si estuvieran ahí mismo. Pero cuando usted llega a la primera montaña, usted se da cuenta que la que usted pensaba que estaba ahí nomás, está a millas de distancia. Pues se supone que eso es lo que le pasó a Isaías. Porque Jesús dice que en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como si les dijera: yo soy de quien Isaías está hablando. Yo soy sobre el cual está el Espíritu de Jehová.
Y dice el verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Usted puede seguir leyendo en casa todo el capítulo. Vamos al versículo 1 de Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lo primero que podríamos decir en este versículo 1 es que esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación que Isaías está dando, Isaías está hablando aquí en lugar de Jesús, es que con Jesús viene también la redención. Y el problema común de todos los hombres es el pecado. Nosotros nacemos vendidos al pecado, somos esclavos del pecado, la condición natural del hombre. Jesús dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero con la venida de Jesús, Él viene a redimirnos y Él viene a pagar el precio por nuestra libertad y lo paga un precio a costo de sangre para que nosotros seamos libres. Sigue diciendo el verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Isaías ya lo había identificado antes como el siervo de Jehová, pero ahora lo identifica como el ungido, como el Mesías. La palabra ungir o ungido, hermano, ha sido muy sacada de contexto en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y muchas personas se han aprovechado de eso para manipular, diciendo que tienen una doble unción, que tienen una triple unción. Y yo no sé si usted ha visto videos en las redes sociales, en el Facebook o en otras redes sociales, donde salen este tipo de predicadores diciendo que tienen la doble, la triple unción y tiran un saco y la gente cae en el suelo temblando. O mi esposa me enseñaba uno de un predicador que simulaba como que si estaba tirando patadas y cada vez que tiraba una patada todos caían temblando en el piso. Y gente que sopla y otros caen, pero todo eso, hermano, ese es un circo, todo eso no es bíblico, eso es una forma de que tienen para poder manipular, eso es un engaño. Mire lo que dice la Biblia acerca de la unción. Ungir, según el diccionario bíblico, significa aplicar ungüento o derramar aceite sobre alguien o sobre algo. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de un sacerdote o de un profeta de derramar aceite sobre un hombre o sobre un objeto con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Esta era una forma simbólica en la que Dios apartaba a aquellas personas que le iban a servir en algo o en una función específica. Los objetos del tabernáculo también fueron ungidos. Levítico 8, versículo 10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Fíjense, en el versículo 10 dice que Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él con un propósito, y era de santificarlas. Luego en el versículo 11 vemos la misma palabra, para santificarlo. En este mismo pasaje, en el versículo 12, nos muestra la unción de los sacerdotes, comenzando por Aarón. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Los reyes también eran ungidos, aunque no para un servicio religioso, pero eran ungidos para una tarea especial, para gobernar, para dirigir con justicia al pueblo.
Los profetas también eran ungidos. Pero si usted se da cuenta en todo esto, en el Antiguo Testamento, usted va a la Biblia, usted no va a ver que había una persona que tenía la doble o la triple o la cuádruple unción. Usted no va a ver eso. Usted no va a ver que había diferencias de unciones. No. Todo eso lo ha inventado el hombre como una forma de manipulación. Jesús fue ungido, fue consagrado por Dios para redimir a la humanidad del pecado. La traducción de ungido en hebreo es Mesías y en el griego es Cristo. Dice Hechos capítulo 10, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algo que debemos de ver, hermano, es que para poder servir a Dios es necesario que nosotros tengamos el Espíritu Santo. De lo contrario, es imposible que podamos servirlo con nuestras propias fuerzas. Por eso el pastor Miguel Núñez en su libro dice que hay que ser antes de hacer. Y todos los cristianos hemos sido ungidos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, somos ungidos. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. También dice 1 de Juan capítulo 2, verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que como cristianos, hermanos, hemos sido ungidos, hemos sido apartados para servir a Dios. No es que haya un grupo selecto que tiene una unción especial, no. Todo el mundo tiene, que son cristianos, tiene la misma unción. No es que el que predica es más especial, es igual, todos somos ovejas. Así que, habiendo aclarado esto, dice el versículo, leo nuevamente el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice este texto, hermano, que Jesús vino para sanar el daño que el pecado ha hecho en el hombre. El pecado daña profundamente la vida de aquel que lo practica. El pecado, mire, el pecado no solamente daña al que lo practica, sino que el pecado también daña a los que tiene alrededor. El pecado daña las relaciones entre amigos, el pecado daña las relaciones entre compañeros de trabajo, el pecado daña el núcleo de la familia. Si el hombre se pone a jugar con el pecado, a estar mandando textos, a estar viendo páginas que no le convienen, o viceversa, también la mujer, y comienza, no, yo puedo, solo es un texto, si esto no es nada más, solo son mensajes. De repente el pecado los tiene tan envueltos y lo primero que hace es que los aparta. Y entonces de ahí ya viene la destrucción. Pero lo terrible del pecado es que no solamente destruye a aquel que lo está practicando, sino que imagínense si es un padre de familia, no solamente lo va a destruir a él, sino que también va a destruir a la esposa, va a destruir a los hijos. Si es la esposa, igual va a destruir a los hijos, va a destruir al esposo. Y si son los hijos que también caen en pecado, también repercute en los padres. Porque a ningún padre le va a gustar ver sufrir a un hijo. Pero son las consecuencias del pecado.
Pero en Jesús hay esperanza, porque en Él hay redención. Él ha venido para redimirnos del pecado, para que ya no seamos más esclavos del pecado. Dice que ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos. En Lucas dice a los pobres, porque el pecado empobrece espiritualmente. Pero no solamente el pecado, estaba pensando en eso, el pecado no solamente empobrece espiritualmente, sino que el pecado también empobrece materialmente. Porque aquellos que están en pecado, que tienen vicios, que tienen adicciones, no les importa gastar en esos vicios, en esas adicciones. Algunas veces que me tocó ir al hospital, aquí en el Mass General, pasaba por el casino, quizás ya bastante en la medianoche o un poco por la madrugada, y yo veía ahí colas de gente entrando al casino. Y usted piensa que todas esas personas no les importa gastar todo el dinero en ese vicio. El otro día estaba en una tienda y una persona estaba comprando ticket, entonces tenían un rollo en una mesa, pero le estoy hablando, un rollo era un paquete grande de ticket, y estaba un señor en una esquina, y entonces viene el otro y le dice: ¿me da un ticket, por favor? ¿De cuánto? De $5. Deme uno de esos. Oh, no, dijo, ese no, ese ya lo tiene comprado el señor de ahí. Y yo me pongo a pensar, donde veo el rollo, $5 por cada ticket. Pero como tienen ese vicio, no les importa las necesidades que la familia tenga. No les importa si la familia ha comido, no les importa si van a pagar la renta o si van a pagar algún bill, no les importa nada por satisfacer su adicción. De manera que el pecado no solamente empobrece espiritualmente, sino también materialmente. Porque cuando viene Cristo y reina en la vida de estas personas, todo eso que gastaban en cigarros, en alcohol, en cervezas, en casino, en juegos de azar, todas esas cosas ya no las va a gastar. De manera que también va a ir prosperando. De todas esas condiciones el Señor nos liberó. Porque nosotros quizás teníamos vicios, teníamos adicciones en el pasado. Gastábamos el dinero y gracias a Dios usted ahora puede decir: lo que antes gastaba en otra cosa, ahora lo puedo ir guardando, y el Señor nos sacó de ahí. De manera que hay esperanza, hermano, para aquellos que están en esa misma aflicción. Usted va a ver muchas personas que andan con un corazón afligido, con un corazón quebrantado, que están sufriendo, quizás han sufrido abandono, quizás han sufrido rechazo, quizás por la enfermedad, quizás luto. Pero nosotros tenemos la medicina, todo eso, el Evangelio. Porque el Evangelio trae esperanza al que está en esa condición. Dice el texto que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjense que en ese tiempo de Isaías, las heridas, cuando una persona se hacía una herida profunda, no había que lo iban a suturar. Lo que hacían era que unían la piel y lo vendaban bien. Y ahora, pero imagínense un vendaje en una pierna, en un brazo, por otro lado, pero el Señor dice que Él va a vendar el corazón. Y aquí vemos esa metáfora, el órgano más importante, y Jesús dice: si está herido, yo lo voy a sanar, yo lo voy a curar, yo lo voy a vendar. Pero fíjese, Él no solamente Él vino a eso, sino también nos ha delegado a nosotros esa misión de predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. Y a diario nos vamos a encontrar con personas que necesitan una palabra de esperanza. A diario. Porque vivimos en un tiempo donde hay mucha depresión, vivimos en un tiempo donde hay mucha ansiedad, por diferentes razones.
Es un tiempo difícil donde las tasas de los suicidios son altas. Y hay personas que piensan que ya nada tiene sentido, que todo se terminó, que todo se acabó. Y quizá nosotros podamos hacer la diferencia dándoles una palabra de esperanza, diciéndoles que en Jesús no solamente hay salvación, sino que también hay restauración. Pero muchas veces perdemos el tiempo en otros tipos de pláticas, en discusiones, si Bukele, si no Bukele, si esto, si el otro, porque el señor presidente de El Salvador levanta pasiones. Yo me fijo aquí en todos lados, si uno va, todo mundo habla de eso. Pero en lugar de estar hablando de política o de cosas, mejor invirtamos el tiempo en darle una palabra de consuelo a aquel que está abatido, a aquel que anda afligido, a aquel que piensa que todo se ha terminado. Porque las personas hoy en día buscan alivio, pero lo buscan en la psicología, lo buscan en la consejería, buscan un buen consejo, buscan que alguien les diga algo, pero cualquier cosa que un hombre pueda decir de lo que él piensa, de lo que él siente, no va a hacer ningún cambio. Pero si nosotros en lugar de hablar otras cosas nos dedicamos y hablamos la palabra de Dios, vamos a hacer un cambio y vamos a traer esperanza. Y así estábamos nosotros también en otro tiempo, hermano. Es cuántas personas no han testificado, es decir, he escuchado muchos testimonios, no sé si serán ciertos, pero personas dicen, yo me iba a quitar la vida, pero de repente alguien me habló el evangelio y todo cambió en mi vida. No dudo del poder del evangelio, sino de que las personas a veces puedan decir eso, pero yo sí sé que el evangelio es poder de Dios para salvación. Así que uno puede estar en cualquier situación, deprimido y todo, pero la palabra de Dios lo consuela, lo levanta, lo fortalece. Nosotros pasamos mucho tiempo afligidos y yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo pude aguantar? Pero nunca nos separamos de la palabra de Dios. Y es la única forma de poderse mantener ahí, porque es la única que trae esperanza al hombre. En los hospitales hay mucha gente que anda angustiada, que está afligida, que yo a veces que estaba en el hospital, yo deseaba, quizás era de los momentos que yo decía, si tan solo yo pudiera hablar bien inglés, yo podría ir donde esa persona, porque lo veía llorando, gritando, desesperado. Pero, ¿qué le podía decir? Él en inglés y yo en español. Por señas no podía. Había una limitante, pero imagínese usted que sabe hablar perfectamente inglés. Entonces debe tomar eso y decir, voy a hablar la palabra. Aquel que está afligido, le voy a decir que en Cristo hay salvación, que en Él hay restauración, que no todo está perdido, que su familia se puede restaurar, que su salud se puede restaurar si Dios quiere, pero lo más importante es que va a tener salvación y vida eterna. La palabra de Dios es la única que trae cambio. Mire lo que dice Tito. Tito en el capítulo 3, versículo del 3 al 5. Este texto nos muestra, hermano, la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Y nos muestra también lo que Jesús hace en nuestra vida. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esa palabra concupiscencia, según el diccionario bíblico, significa deseos desordenados, placeres deshonestos. Otro significado es exceso de deseo por todo aquello que no agrada a Dios. Entonces, según este versículo 3, nosotros éramos esclavos de esos deseos desordenados, de todos aquellos deseos que no agradan a Dios. Pero no solamente eso, dice el texto, y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Así vivíamos. Eso es lo que nosotros éramos sin Cristo. Pero, dice el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otro tiempo éramos así, hermano, aborrecibles y aborrecíamos a todo mundo. Éramos groseros para hablar, pero ahora todo ha cambiado, ahora es diferente, ahora debemos de reflejar que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. Debemos demostrar el amor, porque en eso serán conocidos los discípulos de Jesús, en que tuvieran amor los unos por los otros. Yo insisto en eso, porque tiene que haber una diferencia, un antes y un después. Dios ha hecho una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Antes éramos aborrecibles. Antes, hermano, yo era bien odioso, yo tengo que decirlo. Sí, dije el hermano Víctor. No, yo antes era así, antes de Cristo, yo era bien odioso, yo era bien grosero. Pero ahora, fíjense que Dios ha hecho una obra en mí. Y no lo digo por jactancia, sino lo digo para la gloria del Señor. Ahora yo no puedo decirle, fíjense que por lo menos me hubiera dejado en un equilibrio el Señor. Pero me pasó hasta el otro lado. Ahora me pasó hasta que yo ya me pueden decir algo y yo no digo nada. Y cuando a veces digo algo, siento una carga terrible. La semana pasada estaba donde el dentista y me están haciendo un trabajo ahí desde la semana pasada. Y yo he tenido muchos problemas con mis dientes. Por milagro de Dios no estoy todo cholco. Entonces me estaban haciendo un root canal. Y antes ya me habían hecho uno en un diente de los de enfrente. Y entonces en esa ocasión que me hicieron uno, el doctor me puso un algodón y me selló el diente. Y dijo, cuando vengas después en el tratamiento, te lo van a sacar. Pues resulta que a los 3 días yo tenía una infección terrible. Y ya el diente flojo, tenía fiebre, tenía unos dolores terribles en el diente. Entonces cuando voy donde el doctor, quitan el tapón y salía ahí sangre y todo, una cosa bien, bien fea. Pues lo que le quiero decir es que para ponerlo en contexto, voy esta semana y cabal veo cuando el doctor agarra el pedacito de algodón, me lo mete en el diente y lo sella. Entonces se me vino otra vez la misma historia, ¿verdad? Que ya había pasado. Entonces le digo con mi inglés un poco machacado, le digo, mire, me puso un algodón adentro del diente, le digo a la señora asistente del doctor. Sí, ese es el tratamiento. Oh, no, que me lo quiten. ¿Cómo que te lo quiten? No, que me lo quiten. No, pero que tú firmaste un consentimiento. No me interesa lo que haya firmado, que me lo quiten. Pero a todo esto yo quizás ya, por lo mismo, nervios, aflicción, yo me estaba quizás enojando. Entonces después viene otra señora que hablaba español y me dice, no, mira, que no sé qué, pero le digo, mire señora, si no me quitan eso y me da una infección, a usted la voy a demandar por negligencia médica, porque yo le estoy diciendo lo que a mí me ha pasado. Y yo veo que la señora se le ponen los ojos llenos de lágrimas, cuando quizás yo le hablé feo. En el mismo momento yo siento que el Espíritu Santo me toca y digo, señora, perdóneme. Yo estoy mal, pero es que mire, a mí me ha pasado cosas feas con mis dientes. Perdóneme, yo sé que todos los cuerpos no son iguales, de que tal vez ese es el procedimiento, pero yo le voy a suplicar que me quiten el algodón. Y entonces todo cambia pero la señora se resintió, porque me dijo, ok, y se va, y entonces llega el doctor y me dice, mañana vení, te van a terminar el procedimiento. No te lo pueden quitar, mañana te terminan el procedimiento. Pero lo que le quiero decir es que yo me voy para la casa y todavía voy con ese sentimiento de esa señora. Llego el otro día y lo primero que hago es, señora, perdóneme. Por favor, perdóneme. La actitud quizás que yo tomé, estaba muy nervioso y todo eso.
Pero antes, en otro tiempo, quizás yo me hubiera jactado de decir, pero le dije lo que se merecía. Pero ahora no, hermano, porque ahora somos totalmente diferentes. Dice el texto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, todo lo que era aborrecible, todo lo que era antes, todo lo malo, todo lo feo, póngale todo eso, cambia. Y ahora somos diferentes. ¿Y quién es el que hace esa diferencia? Es Jesús cuando viene a nuestra vida. Así que si somos cristianos es imposible decir, yo soy cristiano, pero voy a vivir de la misma manera. Dice los versículos 2 al 3, y creo que nos vamos a quedar por aquí porque el tiempo no nos va a dar, pero quisiera terminar de leer esos 2 versículos y los vamos a retomar en el próximo estudio. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice el versículo 2 que Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Algunos han pensado que se refería al año estaba haciendo referencia como al año del jubileo, porque era en ese tiempo donde todas las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados y si alguna propiedad había sido vendida le regresaba a su dueño anterior. Entonces toda la deuda, este año de la buena voluntad del Señor, o el año agradable del Señor, podía ser que Jesús estaba diciendo todas las deudas del pecado va a quedar cancelada, porque yo la voy a pagar en la cruz del Calvario. También por medio de su muerte y de su resurrección, Jesús inauguró el día de salvación, porque otros han dicho que el año de la buena voluntad de Jehová se refiere a la salvación. Y dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 6, porque dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, hoy es el día para venir a Cristo. Hoy es el día para predicar el Evangelio. Allá donde el Señor lo ha puesto a usted en su trabajo, no necesita usted decir, pero es que yo no tengo tiempo porque yo trabajo mucho. Es que ahí donde lo puso el Señor a usted en ese lugar es para que usted se levante, para que usted resplandezca en ese lugar y sea luz para que todos aquellos que están en tinieblas puedan venir al conocimiento de Cristo. Ahí donde vive con sus vecinos, y muchas veces, no solamente en el trabajo con los vecinos, muchas veces nuestros propios familiares necesitan de Cristo. Así que tenemos que levantarnos, tenemos que resplandecer, pero hoy es el día de predicar el Evangelio, hoy es el día de venir a Cristo, porque mañana, es incierto, mañana puede ser el día de la venganza. El Señor dijo, venid luego, en Isaías capítulo 1, versículo 18, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el llamado es, venid luego. Hoy es el día de salvación, hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados.
Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.